Creo que empecé a grabar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Gracias. A ver, empecemos hablando un poquito de esto. Y no nos vamos a profundizar en fisiopatología porque ese no es el tema aquí. El objetivo de esta clase, el único objetivo de esta clase va a ser que ustedes piensen en un motivo de consulta y a partir de ese motivo de consulta ustedes tengan diferenciales. ¿Sí? Ese va a ser el objetivo de esta clase. Que cosa que si yo te digo, todos tú pienses en tal, 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 hemoptisis, tal, 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 ¿ya? Y si hay la oportunidad de que tú diferencies, este hemoptisis puede ser por esto, chévere, mucho mejor la clase. El objetivo de las siguientes clases ya va a ser agrupar cada uno de los síntomas que estamos teniendo para poder provocar sindrómicos, ¿no? En este caso me gustaría hablarles un poquito de asma, me gustaría hablarles un poquito de POC, un poquito de espirometría, un poquito de radiología, en este caso imaginología, que es la radiografía de tórax, eso me gustaría hablarles en las próximas clases. Entonces, esta clase es súper básica, súper sencilla, no quiero complicar nada, solo quiero recalcar los diferenciales que tenemos que pensar, ¿ya? Me he basado de la bibliografía que les dije que lean, que es Argente, y de otras por ahí como Farreras, como Lazo, como unos papers que encontré, entre otras cosas, ¿sí? Y de unos resúmenes que tenía. Entonces, empecemos a hablar. Entonces, ¿qué pasa con la tos? La tos, en primer lugar, es un mecanismo de defensa. ¿Sí o qué? Como es un mecanismo de defensa, va a responder a ciertos estímulos. En este caso, estímulos que pueden ser inflamatorios, ¿sí? Mecánicos, químicos como el mismo humo de tabaco, con el cual mencionaba el texto, térmicos, como por ejemplo un cambio de temperatura. Entonces, estos tipos de receptores van a estar a nivel de estos lugares, ¿sí? Van a estar a nivel de la cavidad nasal, van a estar a nivel de los senos paranasales, a nivel de la glotis, en todos estos lugares de aquí, ¿sí? ¿Ok? A nivel de la pleura, a nivel de la tráquea, en todos estos niveles, ¿ok? Entonces, todo aquel que provoque una irritación, ya sea inflamatoria, mecánica, que puede ser que esté tocando o esté moviendo algo. Un ejemplo de un estímulo mecánico puede ser que exista un tumor broncogénico. Por lo tanto, estimula un receptor, estimula una vía aferente visceral general como una vía aferente somática general, según cuál neurona esté despolarizada, y lo va a llevar hacia el sistema nervioso central, ¿verdad? ¿Por medio de qué nervios? Por medio del trigémino, ¿verdad que sí? Están llegando más, ¿verdad? Faltan algunos estudiantes que ingresen, ¿verdad? Ya, entonces, repitamos lo que estamos diciendo. A ver, ¿cómo borro? Ya, estamos aquí. Entonces, a nivel de la nariz, cavidad nasal, senos paranasales, ¿sí? A nivel de la laringe, vamos a dibujarlo así. ¿Sí? Más o menos a nivel del pericardio, vamos a dibujar un corazoncito, por ahí dibujamos un diafragma, ¿sí? Tenemos referencia con el oído, ¿sí? Toda la tráquea, todas las vísceras, la parte inferior, también tienen relación aquí, teniendo receptores, ¿ok? Entonces, la parte de aquí arribita, el texto nos mencionaba que es a partir del nervio trigémino, y ok, está bien. Trigémino que tenía 3 ramos, sí, oftálmico, maxilar, mandibular. Obviamente, si lo recoge de este lugar, a nivel de la nariz, ¿qué nervio creen que puede ser? Les pongo como opción, algún ramo del oftálmico, un ramo del maxilar o un ramo del mandibular. Si recoge la sensibilidad de la parte interna de la cavidad nasal. El maxilar. Claro, pero también se complementaría ¿con quién? Se complementaría también con un ramo Con del los... naso ciliar, recuerdan. Porque el naso ciliar, a ver, imagínate el trigémino, está saliendo, lo voy a dibujar aquí, ¿sí? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Aquí a nivel del puente, supuestamente emerge, no, realmente está ingresando. Tiene 3 ramos, ¿no? Un oftálmico, un maxilar y un mandibular. El oftálmico tiene sus 3 ramos, ¿no? El frontal, el lagrimal y el naso ciliar. El naso ciliar tenía sus ramitos, que son los nervios nasales. En este caso, en este caso tenía un ramo que se llama etmoidal anterior y otro ramo que también se llama etmoidal posterior.
Estos ingresan a la cavidad nasal, que sí, que no, todo un baile que hacen, se van a la fosa craneal anterior y luego descienden y llegan a la cavidad nasal. ¿A partir de cómo? Un nervio nasal interno. ¿Sí? Nervio nasal interno. Y a partir de allí llegan a este nivel recogiendo la sensibilidad. La glotis y todas estas partes de aquí lo hace a partir de ¿qué? Del complemento de dos nervios, del glosofaringio y del vago. Puedes preguntarte por qué a nivel de la membrana timpánica está el vago, y recuerdas que a nivel de la membrana timpánica también estaba con referencia a la zona de Ramsay-Hunt, a nivel del oído. Más allácito estaba la inervación tanto del trigémino, tanto del facial, tanto del glosofaringio, ¿sí? Hasta de ramos que vienen del plexo cervical llegaba una inervación, pero que también ¿cómo que se llama? La membrana timpánica tenía muy importante inervación de parte del glosofaringio. Entonces, olvidándonos un poco la parte minuciosa anatómica, que yo sé que esto les aburre a ustedes hablar, concentrémonos aquí. ¿Qué pasa? Llegó el estímulo de parte del trigémino, llegó el estímulo de parte del glosofaringio y de parte del vago, y van acá, a este centro de aquí, ¿sí? Al centro respiratorio. El centro respiratorio tiene relevancia con dos núcleos que ustedes aprendieron en neuroanatomía y en anatomía, que son el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del trigémino. ¿Sí? Aquí se va a elaborar una respuesta que por medio de los nervios 10, el mismo que fue que ingresó, ¿sí? El mismo nervio décimo primero, que es el espinal, o sí, el nervio accesorio, lo mismo, y también por medio de nervios espinales. ¿Ok? A ver, David Ordóñez va a entrar. Ahí está. Entonces, por medio de esto provocarán contracciones que van a producir la tos. Entonces, nervios que llegan, pilas, 5, 9, 10. Nervios que salen son los mismos nervios espinales por medio de qué nivel? Sí, a nivel torácico, todos los que van a inervar los músculos torácicos. ¿Qué más? El nervio frénico, que ¿dónde se originaba? ¿Recuerdan a qué nivel se originaba el frénico? C3, C4, C5, pero nunca puede faltar C4, ¿verdad? Ok. Y asimismo el décimo nervio craneal, produciendo una contracción de la glotis al mismo tiempo para producir una expectoración. Expectoración y al mismo tiempo que el contenido que esté provocando esta irritación, el cuerpo lo intenta sacar. Entonces es un mecanismo de defensa para la expulsión. ¿Ok? Entonces, este gráfico nos pone nuestro panita Suros, que a ustedes les gusta leer. Lo ven cada uno de los nervios que son aferentes aquí. No sé por qué lo ponen como laringio superior y neumogástrico como diferente, cuando el laringio superior es un ramo del nervio vago. Muy chistoso eso. Entonces, pilas, con abordaje de la tos que tenemos. Me importa muchísimo, muchísimo que tengan en cuenta la forma en la que se puede abordar, y en este caso es según el tiempo. ¿Sí? Cuando el paciente te llega a ti por un motivo de consulta, pero antes de empezar, ¿cuáles son los motivos de consulta que ustedes conocen del aparato respiratorio? Tos, expectoración, disnea, hemoptisis, cianosis. Ok. Esa es la primera pregunta que suelen hacer cuando en un momento que estás en una práctica. A ver, ¿cuáles son tus motivos de consulta? Tú le dices esto, bien. Entonces, pensamos con la tos. ¿Cómo lo abordamos? Según el tiempo. Esto suele cambiar un poco según la bibliografía que vayan a leer, pero en el texto que les mandé a leer decía así: menor de 3 semanas es una tos de tipo aguda. Entre 3 a 8 semanas es una tos de tipo subaguda. ¿Sí? Y más de 8 semanas es una tos de tipo crónica. ¿Sí? En la cual la tos de tipo aguda, lo que más me hace pensar, que pueden ser toditos estos diferenciales de aquí, la que más me hace pensar es que puede ser de un tipo infecciosa. ¿Y cuál es la infección más común? El catarro común, ¿sí? Que puede ser de cualquier tipo viral. Diferenciarla, que puede ser que esté levemente rojita la parte de la faringe, ¿sí? Y no necesariamente tenga que ser tratado con antibióticos, ¿no? Sino que simplemente puede ser tratada con antiinflamatorios, o también puede ser que el paciente necesita hacer gárgaras con agua tibia, ¿sí? Pero no de otra forma, ¿ok? Entonces,
Eso es lo típico que tú tienes que pensar ante un cuadro agudo. Y obviamente, ¿por qué no también pensar en una faringitis, en una infección del tracto respiratorio que puede ser de tipo bacteriana? Allí sí podrías encontrarte con lesiones pustulosas. El dolor sería mucho más fuerte en comparación a una lesión de tipo viral y obviamente sí va a responder a antibióticos. ¿Ok? Entonces, si te estoy diciendo que el paciente tiene un cuadro infeccioso, esa tos, grábate este concepto, que la tos del cuadro infeccioso va a perdurar. ¿Ok? Entonces, así tú lo cures, así tú lo trates, el paciente puede ser que tosa hasta un mes después, puede ser que tosa, sí, hasta un mes después, más o menos, un mes y medio, y a eso se le llama una tos de tipo subaguda. Entonces, uno de los diferenciales que más tienes que tener en mente cuando hablas de una tos de tipo subaguda es una tos postinfecciosa. Realmente no hay un problema que esté perjudicando, pero allí quedó una hipersensibilidad que produce una tos. ¿Ok? Entonces, lo que te debe llamar la atención es una tos menor de 3 días, perdón, de 3 semanas, me equivoqué, y mayor de 6 semanas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué también puede ser? Puede ser que nos encontremos con un paciente que tenga asma. El asma no es tan típico que dé tos, pero en el caso que dé tos, ustedes van a recordar que el asma se suele producir la tos en la noche, ¿sí? Porque, bueno, a ver, continúo. Es que puede estar continuo en la noche. Entonces, neumonías, o sea, no tan solo infecciones que involucren el tracto respiratorio superior, sino que la parte inferior, en la parte del alveolo, provocando un síndrome condensativo, en este caso una neumonía, también podría provocar una tos de tipo aguda. Una insuficiencia cardíaca, una tos aguda, yo realmente diagnosticar insuficiencia cardíaca por una tos me parece algo ilógico y realmente lo es. La clínica de una insuficiencia cardíaca es amplia. Puede acompañarse de un derrame pleural, de edema en miembros inferiores, de disnea paroxística nocturna, pues de estar asociada con ortopnia, ¿sí? Disnea de esfuerzo, no necesariamente por una tos. Una tos realmente no te dice muchas cosas. Tienes que diferenciarla. En este caso, lo que yo quiero que te lleves a la casa en este momento, bueno, ya estás en tu casa, es que aguda, por favor, piensa en algo infeccioso, ya sea un catarro común por una infección de tipo viral, ya sea una sinusitis bacteriana. Recuerda que un cuadro de sinusitis, el paciente te puede llegar con una cefalea. La cefalea se incrementa cuando el paciente hace hacia adelante la cabeza. La cefalea incrementa cuando tú le tocas ciertos puntos. Bueno, no, lo correcto no es decir puntos de gatillo en este momento, porque eso se utiliza más cuando hablas de neuralgia del trigémino. Pero imagínate donde están, en este caso, los senos paranasales, ya sea los senos frontales y los senos maxilares, que tú presiones de una manera un poco intensa, a ese nivel el paciente le va a doler. Entonces ya tienes como pensar en una sinusitis bacteriana aguda. Sí, ¿verdad? Tiene cefalea, el paciente tiene una rinorrea purulenta. Rinorrea significa que sale una secreción de parte de la nariz, ¿ok? Entonces, rinorrea purulenta, cefalea, el paciente intensifica su dolor cuando hace hacia adelante la cabeza y aparte también cuando tú palpas en esa región en donde se encuentran los senos, ¿ok? Entonces, pilas, otra infección, la tosferina. Esa tosferina o tos quintosa. Mira, esta parte de aquí yo les recomiendo que ustedes se pongan a ver videos. Efectivamente me descargué videos para ponerles a escuchar el sonido, cómo se diferencian estos. Pero no sé por qué no los puse. Quizás es el sueño de los deberes. En fin, sigamos acá. Agudizaciones del EPOC. Recordemos que el EPOC es un cuadro crónico. Crónico. En un paciente que tiene como contexto el haber fumado por muchos años, ¿sí? Haber estado expuesto a un humo que está lesionando la vía respiratoria. Y no tan solo un humo del cigarrillo, sino que también el humo de las personas que cocinan con leña. Tengo familiares en Manabí y allí sé que todavía cocinan en leña en algunos lugares, ¿ya? O puede ser tu pana, tu compañero de curso, ese que le gusta fumar marihuana, puede ser que también tenga EPOC en algunos años, ¿ya? Entonces, todo aquel que provoque un síntoma irritativo
o ya sea algo químico que involucre la vía respiratoria, pilas, puede provocarte en muchos años después EPOC. Ok. Asimismo, hay tipos de EPOC en el cual se habla de un enfisema pulmonar, en el cual mencionan a un soplador rosado, y una bronquitis crónica, que es el típico paciente abotargado azul. En las últimas guías que se hablaron, en la guía Gold de EPOC, que se emitió en el 2020, decían que esto ya no es fidedigno porque podría estar combinado estos dos cuadros y a la final no necesariamente tienen que estar estas dos formas del paciente. Ahora, ¿qué pasa? En este paciente que tiene una tos crónica, si te estoy diciendo que el EPOC es crónico, obviamente la tos va a ser crónica. Entonces me dice, ¿por qué me lo pones aquí en agudo? Si el EPOC es un cuadro crónico. Es típico más de pacientes que tienen más de 45 años. Y yo te digo, porque el EPOC, al momento de estarlo tratando, el paciente está compensado. Pero en el momento de que no se trata, las expectoraciones se quedan dentro del aparato respiratorio, el paciente no puede expectorarlas adecuadamente y es más propenso a que hayan infecciones. Entonces, un EPOC, que es un cuadro crónico, te puede dar un cuadro agudo. Y de tener una tos que era más o menos suave a la final, no era cada rato en el día, sino que estaba más calmada, pero tú sabes que el man siempre tose. Y de repente se agudiza y está que tose, empieza el mal estado general del paciente, el esputo empieza a empeorar, tú hablas de un EPOC reagudizado, ¿ok? Entonces, una agudización del EPOC podría darte una tos de tipo aguda. Rinitis, pacientes que tienen cuadros alérgicos. Cuando tú piensas en alérgicos, tú piensas en estas dos cosas, rinitis y asma, que siempre suelen ir de la mano, esos dos, son como ñaños. Si mal no recuerdo, el 15% de los pacientes asmáticos tienen rinitis alérgica. Si mal no recuerdo, entre las estadísticas. ¿Ok? Entonces, neumonía. Cuando tú piensas en una neumonía, es un síndrome condensativo en que el paciente te tiene fiebre, tos, expectoración. Allí tú puedes pensar en un síndrome condensativo que puede ser neumonía. Puede ser de tipo bacteriana, de tipo viral, con un cuadro atípico en el caso del viral. Estoy mencionando muy rápido las cosas porque quiero que quede como una idea vaga porque en el sindrómico lo especifico. ¿Sí? Ahorita no estoy explicando cada uno de estos temas, por si acaso. Estoy hablando de una generalidad. Ok, entonces, pila. Diferenciales de agudo, infecciones, muerto el pavo. Crónico. En crónico, aquí también interviene nuestro amigo el asma. Nosotros podemos pensar en un paciente que es asmático cuando el paciente, bueno, la mayoría de pacientes asmáticos que tienen un buen pronóstico son niños. Son niños que se van a tratar con corticoides inhalados. No es el tratamiento normal el que se debe instaurar el tratamiento que se habla con beta 2 agonistas, ¿sí? En este caso el famoso salbutamol. Eso no es un tratamiento que el paciente debería de seguir, eso se llama un tratamiento de rescate, ¿sí? El paciente que es asmático, ¿alguien aquí es asmático? Yo, No, yo sufría de chiquita y bueno, Mejoró, adolescente. y mejoró el cuadro. Ya no tomas ningún, Sí, pero no, ahora ya no. ya. Otra compañera también dijo, no, es que lo que pasa es que ahorita que tú nombraste la rinitis y dijiste que era alérgica, sucede que yo sufro de eso, pero a mí me diagnosticaron con rinitis alérgica, pero crónica, un cuadro crónico. Entonces no entiendo lo del agudo y crónico en cuanto a la rinitis. bueno, la rinitis puede tener un cuadro crónico, pues efectivamente. Y también agudo, Entonces, no necesariamente puede tener tan solo el agudo. A ver, dale tu pregunta, te ay, escucho. entonces puedo yo clasificarlo tanto como un cuadro agudo o crónico dependiendo de del paciente. Claro que sí. Ah, ya listo. Por ejemplo, el asma no es que está, bueno, en el caso del niño, como te estaba diciendo, es el paciente que tiene un buen pronóstico, que tú le vas a tratar con corticoides y el paciente mejorará. ¿Por qué con...? A ver, este es un bronquio. Imagínate que este es un bronquio con mucha creatividad, ¿ok? Este es un bronquio. Tú sabes que aquí hay receptores simpáticos beta 2. Eso tú lo sabes de memoria. ¿Sí? También hay receptores M3 muscarínicos. Eso tú lo sabes de sobra. ¿Sí? Aparte, yo te pregunto a ti, ¿por qué será que Livingston está diciendo que hay que tratar con corticoides? ¿Sí saben lo que son corticoides? Es un tipo de fármaco antiinflamatorio. ¿Sí?
Es un fármaco antiinflamatorio, son corticoides. ¿Y por qué no con un fármaco que estimule el beta 2? El beta 2 provoca la broncodilatación. ¿Sí? El M3 provoca la broncoconstricción. No le doy un M3 a un asmático porque lo mato. Obviamente, ¿verdad? A lo que podría ser es un bloqueador M3, ¿verdad? Ahí podría estar, como por ejemplo un tiotropio, ¿sí o no? Un hipratropio. Pero si yo sé que el beta 2 produce una broncodilatación, yo lo voy a estimular con un beta 2 agonista. Agonista significa que ayuda a. Entonces, beta 2 agonista significa que estimulo el receptor. ¿Ok? Entonces, me salió una publicación aquí. ¿No le paro bola? No, Ok. Salió que $15 hay que pagar. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué el beta 2? Si el beta 2 broncodilata, ¿por qué no es el mejor tratamiento en vez de corticoides? ¿A ustedes se les ocurre algo? Porque, digamos, es una reacción de hipersensibilidad, lo que es Perfecto. tratación inmunológica. Lo que Pero más si predomina, tratas con el simpático, ese tiene un efecto, pero temporal. Y va a durar hasta que hasta que se le pase el hasta efecto. que llegue el efecto, hasta que ya se acabe. Perfecto. Es por eso que existen dos tipos de fármacos en el asma. Un fármaco de tipo mantenimiento y otros fármacos de tipo rescate. Entonces, en el asma, que tú le das un tratamiento de rescate, significa que el paciente en ese momento tiene la crisis. En ese momento tiene la crisis, allí puedes estar utilizando un beta 2 agonista, que las guías actuales de la GINA y la GEMA, son dos guías, GINA y GEMA, aconsejan ya utilizar un beta 2 agonista de larga duración, ¿sí? Como salmeterol, ¿sí? En vez de salbutamol. Y así también, para el tratamiento de mantenimiento en el paciente asmático, son con los corticoides. Porque si tú no tratas, porque se ha demostrado que la fisiopatología principal que ocurre en el asma es a partir de los corticoides, es a partir de la inflamación que existe ahí. Y por lo tanto se crea una hipersensibilidad, hay edema en la mucosa, hay hipersecreción, sí, hay hiperestimulación de los nervios parasimpáticos para que produzcan broncoconstricción, todo ese drama. Y tú vas a contrarrestar todo ese drama a partir de corticoides. El paciente, escucha lo que te voy a decir, el paciente que está medicándose de una forma errónea los beta 2 agonistas a cada rato porque piensa que ese es el tratamiento, va a crear un efecto en el cual ese receptor va a aumentar y por lo tanto va a necesitar más cantidad de salbutamol, en el caso que estés medicando salbutamol, y cada vez va a responder menos y menos y menos. Y estos pacientes tienen un mal pronóstico y van a llevar a unas crisis asmáticas, que son cuadros de disnea agudos. ¿Ok? No me adelanto para allá. Entonces, asma en niños, buen pronóstico. Asma en adultos, mal pronóstico. Y suelen ser muy resistentes. ¿Cómo lo pienso? El paciente suele tener en la auscultación, suele tener ¿qué cosa? Sibilancias. Perfecto, sibilancias como tal. ¿Puede tener roncus o no? Sí, creo también. Perfecto, perfecto. Puede tener roncus o sibilancias. No te fijes, no pienses de que roncus tan solo es en el EPOC o es en otra patología. Acuérdate que sibilancias hacen referencia a las vías respiratorias más pequeñitas y roncus a las más grandecitas. Pero el asma no es mezquino, puede coger a todas. Puedes encontrar roncus como puedes encontrar sibilancias. Entonces, sibilancias con un paciente que tiene disnea y con una tos que es nocturna, puedes estar pensando en asma, ¿ok? ERGE. ¿ERGE qué es el ERGE? Es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ok? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿En qué paciente yo pienso esto? Es el paciente que me dice siente un reflujo, siente algo que se me está viniendo para acá arriba. No necesariamente me da problemas, pero se me viene constantemente. ¿Quién es? Es el paciente que le encanta comer en la noche y le gusta acostarse, sí, constantemente. Es el paciente que puede tener acidez al momento de comer, puede tener un síndrome dispépsico, o sea, que después de comer se siente mal, le duele la barriga y se llena rápido. Esas tres cosas son del síndrome dispépsico, ¿ok? Entonces, reflujo, puede ser que el paciente esté tosiendo, asimismo como el paciente tiene un componente ácido que está viniendo desde la cavidad gástrica al esófago y luego a la cavidad oral, se estimulan por los receptores que te estaba diciendo en la diapositiva pasada, que están en la cavidad oral. ¿Sí? Entonces, al estimular produce tos. Entonces, un motivo de tos crónica es el ERGE.
¿Y cómo trataría? Si te estoy diciendo que hay mucho ácido clorhídrico que se está yendo para arriba, ya, supongamos que el problema no está en el esfínter esofágico inferior. Una de las formas de tratarlo, ¿cómo va a ser? A partir de inhibidores de bomba de protones, ¿verdad? Inhibidores de bomba de protones como por ejemplo, ¿cuál? El omeprazol. O puedes utilizar antihistamínicos como por ejemplo, ¿cuál? La ranitidina. ¿Sí? Ok, entonces pilas. Reflujo gastroesofágico también produce tos y una tos crónica. ¿Ok? EPOC, ya les conversé un poquito del EPOC. En este caso es típico que tenga una tos crónica. Es más, uno de los criterios de bronquitis crónica es que el paciente haya tenido tos por más de 3 meses seguidos en un lapso de 2 años. Ajá. Y ese es el criterio. Entonces, pilas, tos crónica, EPOC. Bronquiectasias, son pacientes, no sé si alguna vez has tenido, es aquel paciente que constantemente está escupiendo. Tose y escupe, está pasando contigo en el salado caminando y que escupe por aquí y escupe por acá. Y la mucosidad que tiene es de color verde, es purulenta. Hay un problema que está provocando una poca liberación del... Acuérdate que existen cilios a nivel del tracto respiratorio, y en el momento de que estos cilios no valen adecuadamente, el material se acumula y por lo tanto es más propenso a infecciones a ese lugar. Son infecciones repetitivas. Esas son las famosas bronquiectasias. ¿Ok? Entonces, un paciente que constantemente está escupiendo, que tiene tos, que tiene mucosidad verde, es una tos crónica, que no suele responder a cualquier antibiótico sencillo, pila, esto puede ser una bronquiectasia. Fármacos como por ejemplo, ¿cuál leyeron ustedes? ¿Pero qué ha pasado? ¿Se han quedado callados? ¿Te refieres a fármacos que ¿Qué estimulan la fármaco te tos? puede producir tos? Sí, ¿qué fármaco te puede producir tos? Los mucolíticos, ¿a eso te refieres? No. ¿Qué fármaco al tomarlo te puede producir que tú tosas? No en ese momento, sino que después. Hay un hipertensivo, creo. Eso, ¿cuál? Enalapril. Eso, es un IECA, es un inhibidor de la enzima convertidora a angiotensina, que en este caso es el enalapril. Todos esos PRIL son IECAs. Sí, por si acaso te pregunta el doctor Dante, todos esos PRIL son IECAs. Todo eso están, así como esa cosa para hacer jugo, esos TAN son ARA2, son antagonistas de los receptores angiotensina, ARA2. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, pilas, hay muchos fármacos que pueden provocar tos en el paciente, pero el que más se conoce y es más típico en estos pacientes son los IECAs. ¿Ok? Son los IECAs, porque producen tos. Entonces, si tienes un paciente que vas a la sala de cardiología en el Hospital Luis Bernaza en el siguiente semestre, fuera bacán que mañana, el siguiente semestre nos encontráramos ahí para ver práctica. Pero bueno, entonces, vas a la sala de cardiología y te encuentras con un paciente supuestamente es cardiópata. Si está allí, pues cardiópata, ¿no? Supongamos que vino por un infarto agudo de miocardio, con su preseté, lo trataron, bla, 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 que sí, que no. Y en el momento de la hora tú vas y le preguntas, yo tengo tos. Y tose, y tose, y tose, y tose. Y tú ya estás pensando en un pocotón de cosas. Esto es un asma, esto es un ERG, esto es un EPOC, bronquiectasia. En el momento de la hora tú simplemente le preguntas, ¿y usted es hipertenso? Sí. ¿Y qué toma? Enalapril. Ah, entonces, pilas con eso, es muy importante preguntar al inicio de la historia clínica en un paciente que tenga tos, preguntarle por el cigarrillo y preguntarle por si toma fármacos que produzcan tos. Un ejemplo, IECA. ¿Ok? Y en caso de que la paciente esté tomando enalapril, ¿se debe reemplazar por otro medicamento? Si la tos es demasiado intensa la que está teniendo, puede considerarse cambiar el medicamento. Cuando uno habla de un paciente que tiene hipertensión arterial, antiguamente, se lo decía de esta forma. Te voy a decir la forma en que yo lo estudié hace un momento y luego te digo la forma como lo estudié ahora. ¿Qué se dice? El paciente tiene menos de 60 años y el paciente tiene más de 60 años. ¿Ya? Si el paciente tiene menos de 60 años, dice, el paciente es negrito, puta, qué feo que sean racistas estos manes, pero es la plena. Tienen un exceso de renina estos manes de piel oscura. Son más difíciles de tratar la hipertensión, fuera de broma. Y los pacientes que son cualquier otra raza.
A los pacientes que son negros se les suele medicar un antagonista de calcio, o también se les suele medicar diuréticos. Hacen orinar, diuréticos. ¿Sí? Diuréticos como por ejemplo furos, no, furosemida no sería hidroclorotiazida, perdón, corrijan, no es furosemida, hidroclorotiazida, furosemida se utiliza después. Y otros, en este caso los que no son negritos, se utiliza un IECA o un ARA2. Yo te dije que los IECA son los que terminan en pril, en alapril, ¿sí? ARA2 son los que terminan en TAN.